Muy bien, amados hermanos, esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana y le he puesto por título Entre la espada y la pared. Una vez más, entre la espada y la pared. Le hago una pregunta, ¿cuántas veces usted se ha sentido en una circunstancia o en una situación que aparentemente lo coloca en una posición donde es difícil decidir, donde es difícil poder ver con perspectiva y claridad aquello que Dios quiere para nuestra vida? Estoy seguro que todos en algún momento nos hemos sentido en una situación que pudiera asemejarse mucho al título de esta enseñanza. Nos llegamos a sentir entre la espada y la pared. Yo le animo, por favor, a que abra su Biblia y vamos juntos al Salmo 136. Salmo 136, y vamos a darle lectura a los versos del 11 al 15. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Al que sacó de Egipto a Israel, su gran amor perdura para siempre. Con mano poderosa y con brazo extendido, su gran amor perdura para siempre. Al que partió en dos el mar rojo, su gran amor perdura para siempre. Y por en medio hizo cruzar a Israel, su gran amor perdura para siempre. Pero hundió en el mar rojo al faraón y a su ejército, su gran amor perdura para siempre. Qué hermosa expresión bíblica. Déjeme decirle que en este pasaje podemos observar que Dios le dio a su pueblo una gran victoria cuando éste se encontraba en una posición de desventaja. Yo no sé cuántos de ustedes en algún momento de la vida se han sentido en una posición de desventaja. Se han sentido que tienen todos los factores en contra y que aquello que desean alcanzar, aquello que desean tener en su vida, simplemente se escapa de las manos. ¿Sabe? El pueblo de Israel estaba enfrentando una situación que para nada podría representar comodidad. Era una situación en la cual ellos se encontraban en desventaja y en la cual seguramente muchos pensaron que no tendrían escapatoria. Sin embargo, me llama mucho la atención la forma en la cual el Espíritu Santo nos muestra verso a verso cómo, sin importar la circunstancia por la cual atravesemos, su amor por nosotros siempre prevalecerá. Jamás se olvide que toda circunstancia que pudiera llegar a nuestra vida con fines de destrucción, si nos apegamos al proceso de Dios y no nos soltamos de la mano del Señor, Él puede cambiar esa circunstancia que pudiera destruirnos en bendición. Y esto, amados hermanos, es algo que necesitamos aprender y tener siempre presente, porque cuando nos encontramos en esas situaciones donde pareciera que estamos en un callejón sin salida, entre la espada y la pared, pareciera que de pronto nuestra esperanza, nuestra fe, nuestra estabilidad se viene abajo. Y debemos de recordar, tal y como lo expresa la palabra de Dios que acabamos de leer, verso a verso, sin importar la circunstancia que estemos enfrentando, su amor por nosotros prevalecerá. Su amor siempre nos libertará, su amor nos protegerá y su amor nos guiará hacia su voluntad. Este salmo que leímos es un canto y se parece mucho al que llegamos a entonar en la iglesia cuando cantamos su amor es para siempre, porque bueno y soberano es. Exactamente, es lo mismo que la palabra del Señor nos está diciendo, porque Israel estaba preso y cautivo en Egipto. Y dice la Escritura, al que sacó de Egipto Israel, su amor es para siempre. Con mano poderosa y con brazo extendido, su amor es para siempre. Al que partió en dos el mar rojo, su amor perdura para siempre. Y por en medio hizo cruzar a Israel, su amor perdura para siempre. Pero hundió en el mar rojo al faraón y a su ejército, su amor perdura para siempre. Hoy, muchos de nosotros podemos darnos cuenta de la forma en la cual la sociedad actual se ha ido degradando,
tanto en lo moral como en lo espiritual, de una forma tan acelerada que no debería considerarse una exageración el que de repente pareciera que como sociedad estamos en una caída libre en cuanto a moralidad y espiritualidad. El pecado cada vez más está de alguna manera normalizándose al interior de la vida de muchos creyentes. Y deberíamos hoy estar dispuestos a que el Espíritu Santo venga y renueve nuestra mente para que nosotros podamos caminar con Él, para que nosotros podamos tener intimidad con Él. Como ya lo he mencionado antes, el hecho de que a nuestra vida vengan aflicciones, surjan problemas, incluso el que la maldad continúe incrementándose sin que aparentemente encuentre un freno, también es parte de lo que esta generación habrá de experimentar. Pero eso no significa que nosotros deberíamos ser pasivos. Si algo puede obstaculizar tu avance o el que salgas de la situación en la que te encuentres, es tu pasividad. El problema de la iglesia del siglo XXI es que muchos de nosotros somos demasiado pasivos y en muchas ocasiones solapamos las formas en las cuales Satanás está robándonos. Satanás viene y comienza a robarte a través de diferentes formas y nosotros lo solapamos. El Señor Jesucristo nos dijo que Satanás es un asesino desde el principio, pero nos compramos la idea de que lo que el mundo nos ofrece, de lo que en torno a nosotros Satanás nos presenta, es la respuesta a lo que necesitamos. Cuando no nos damos cuenta que lo que Satanás quiere es acabar con nuestra vida. Por esta causa es que considero que todo creyente debe de reafirmar su compromiso con Dios y debemos buscar que en medio de toda circunstancia adversa podamos aprender a confiar en el Señor. Confiar en Dios, amados hermanos, y lo veremos a lo largo de esta enseñanza, no tiene nada que ver con cruzarnos de brazos y esperar. Confiar en Dios es tener una actitud proactiva, en la cual vamos a proponer soluciones a nuestro problema, confiando en que si es la voluntad de Dios, vamos a salir adelante, vamos a salir victoriosos. Porque esto es lo más valioso y lo más importante que debemos siempre de tener presente. Y es que con Cristo y en Él no hay fracasos. Toda circunstancia o nos brinda una victoria o nos aporta una enseñanza. Pero necesitamos aprender la vida desde la perspectiva de Cristo, desde la perspectiva de la mente de Dios, estableciendo nuestra vida sobre el fundamento sólido que es su palabra. ¿Sabe? A veces cuando atravesamos por luchas y dificultades, considero que para poder mantener en nuestra vida un sano y correcto equilibrio, nos es necesario recordar las formas en las cuales Dios nos ha mostrado su bondad en el pasado. Porque de una cosa estoy seguro, y es que todos hemos visto la bondad y la misericordia de Dios a lo largo del tiempo. Tal vez en este momento usted se encuentra atravesando por una situación para la cual no tiene una respuesta, o posiblemente tiene una respuesta, pero no encuentra la solución, no encuentra la manera de poderla transformar en bendición. Y esto genera en nosotros inestabilidad. Pero si comenzamos a recordar las formas en las cuales Dios ha peleado nuestras batallas, las formas en las cuales Dios nos ha mostrado su bondad en el pasado, créame que el solo hecho de recordar la bondad de Dios para con nosotros en el pasado, algo tan sencillo, nos puede servir de aliento y estímulo para seguir adelante cuando pensamos que ya no podemos más. Hoy, como sociedad, nos enfrentamos ante un sinfín de circunstancias que pudieran poner nuestra vida en estrecho. Como ya mencioné, el pecado está sobreabundando. El orgullo, la altivez, la vanagloria, el engaño, son cosas que están sobreabundando en nuestra sociedad.
y que lamentablemente muchas veces nosotros como hijos de Dios estamos solapando en nuestra vida y no nos damos cuenta de que estamos permitiéndole a Satanás poco a poco robar nuestra vida, robar nuestra paz y destruir nuestro propósito en Cristo. Por eso es importante que aprendamos a ver los obstáculos de la vida desde la perspectiva de Dios. Cuando nosotros tratamos de superar o sortear ciertos obstáculos en nuestra capacidad, créame que muchas de esas veces nos vamos a frustrar y no por nuestra falta de pericia, sino simplemente por el hecho de que no tenemos la capacidad para enfrentar esas situaciones que de repente llegan a nuestra vida y que nos duelen en lo más profundo de nuestro corazón. Creo de todo corazón que si usted y yo hoy determinamos poner nuestra vida en las manos de Dios y determinamos esperar en el Señor, confiar en Él, Dios nos dará una respuesta. Dios traerá a nuestra vida la paz, la estabilidad y sobre todo, Él reconfortará nuestros corazones. ¿Cuántos de ustedes se sienten cansados? ¿Cuántos de ustedes se sienten abatidos? ¿Cuántos de ustedes están entristecidos? ¿Cuántos de ustedes podrían decir, siento mi corazón quebrantado, siento mi vida hecha pedazos? Pues para ti, Dios tiene una respuesta, Dios tiene una solución. Y lo más importante es que a partir de hoy tú tomes la decisión de poderte acercar al Señor, acercar sinceramente y pedirle a Él que transforme tu vida, que Él haga en ti todo aquello que tú no has podido realizar. Y eso, amados hermanos, nos va a implicar buscar su presencia, buscar pasar tiempo con Dios, porque de esos tiempos vendrá nuestra transformación, de esos tiempos vendrá nuestra sanidad, de esos tiempos vendrá nuestra liberación. Mire, considere lo siguiente. Ponga atención a la lámina. Mire, no siempre lo que se presenta delante de nosotros nos resultará agradable o cómodo. Muchas veces los obstáculos que enfrentamos podrán rebasar nuestro avance, pero si nos tomamos de la mano de Dios, jamás podrán comprometer nuestro destino. Hay obstáculos que vas a enfrentar en la vida que tengan la capacidad de frenar tu avance. Porque sí, de repente en la vida todo parece que marcha sobre ruedas, estamos construyendo castillos en el aire, estamos proyectando hacia un futuro que anhelamos, que deseamos, que hemos decidido y queremos construir, tenemos toda la expectativa para invertirnos completamente en ello y de un momento a otro se nos cae de las manos. Y a veces pareciera que esos obstáculos que de repente enfrentamos no solamente representan el final de nuestros sueños, el final de nuestros anhelos más genuinos y profundos, sino que también nos implicará tiempo. Y yo no sé ustedes, pero yo soy una persona a la cual no le gusta malinvertir su tiempo. Y cada situación que de repente pudiera representarme tiempo, yo tengo que llevarla a los pies de Cristo porque para mí es muy complicado una situación de este tipo. Dice nuestra lámina que muchas veces los obstáculos que enfrentemos podrán retrasar nuestro avance, nos van a consumir vida. Pero si nos tomamos de la mano de Dios, jamás podrán comprometer nuestro destino. Esto es lo importante, que sigamos avanzando hacia nuestro destino, que aunque en este momento estamos enfrentando situaciones que pudieran doler en lo íntimo del corazón, nosotros no dejemos de avanzar. Hay obstáculos que vamos a enfrentar en la vida que nos van a resultar dolorosos. Y muchas veces ese obstáculo tan grande, tan inmenso, tan insuperable, nos va a obligar a cambiar la estrategia o la ruta de avance. Yo no sé cuántos de ustedes en algún momento se han cuestionado, ¿y por qué no trazan las carreteras en línea recta? Si la distancia más corta entre dos puntos, pues es la línea recta. ¿Por qué no hacen de esa forma las carreteras? Hay algunas carreteras, por ejemplo, la México-Cuernavaca, que está llena de curvas.
hay una curva muy famosa que se conoce con el nombre de la pera, una curva que por mucho tiempo fue muy accidentada. Y podríamos decir, bueno, ¿por qué no se traza una línea recta? Y es que geográficamente hay obstáculos, obstáculos que no se pueden sortear tan fácilmente. Y eso obliga a los ingenieros a que cambien su estrategia para abordar el terreno o que la ruta tenga que implementar una desviación de lo que pudiera ser llegar del punto A al punto B de forma sencilla a través de una línea recta. Muchas veces nosotros nos trazamos la vida de esa forma y quisiéramos que todas las cosas que planeamos, que deseamos, que anhelamos, fuera tan sencillo como unir el punto A con el punto B con una línea recta. Pero va a haber ocasiones en las cuales el obstáculo que enfrentes te provoque inestabilidad, te provoque dolor, te provoque tristeza, te provoque ese sentimiento de vacío en tu corazón y te obligue a cambiar la estrategia o la ruta para que puedas continuar avanzando. Ahora, dice nuestra lámina que sin importar la naturaleza del obstáculo, porque enfrentamos obstáculos de diferentes frentes, de diferentes naturalezas, y lo que quiero que tengas presente es que sin importar la naturaleza del obstáculo que tengas que enfrentar, Dios siempre te mostrará su amor y su fidelidad a tu vida. Siempre Dios mostrará su amor y fidelidad a tu vida. Israel estaba cautivo en Egipto. Dice la Escritura que el clamor del pueblo de Israel subió hasta la presencia de Dios. Y él entonces tuvo que descender para observar cuál era la condición en la que se encontraba su pueblo. Y cuando corroboró la miseria en la cual se encontraban, decidió levantar un libertador para ellos. ¿Sabes? No importa la circunstancia que en este momento estés enfrentando, si te tomas de la mano de Dios, vas a poder salir adelante. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Y esto es algo que quiero que lo tengas presente. Tal vez has atravesado por situaciones familiares, estás atravesando por una situación sentimental, estás atravesando por una situación financiera, estás atravesando por una situación de salud, qué sé yo. Podríamos mencionar muchísimas formas en las cuales se presentan obstáculos en nuestra vida. Pero algo que quiero que tengas presente es que sin importar la naturaleza del obstáculo y lo mucho que pudiera estarte doliendo en el corazón, si tú te tomas de la mano de Dios, Él por amor te va a guiar a toda verdad. Y en ese proceso, si hay algo que te puedo garantizar que podrás ver, es su fidelidad, la fidelidad de Dios sobre tu vida. Y esto es maravilloso porque muchas veces nos vamos a enfrentar a situaciones ante las cuales no tengamos la capacidad de respuesta. Y nosotros nos vamos a hallar muchas veces pataleando, renegando, haciendo berrinche o lo que tú quieras. Pero nada de eso nos va a dar la solución. Al contrario, nuestro corazón se irá debilitando cada día más. Nuestro ánimo, nuestra visión, la perspectiva que tenemos. Pero hoy quiero decirte que si tú te tomas de la mano de Dios, tú puedes. Repite conmigo, en medio de mi desierto, en medio de mi crisis, en medio de tantos obstáculos, estoy seguro que si me tomo de la mano de Dios, podré. Eso es lo importante. Tómate de la mano de Dios. Quiero compartirte un pasaje de la Escritura que desde la primera vez que lo leí lo abracé. Para mí fue impactante ese pasaje. Yo diría que es uno de los pasajes que más marcaron mi vida y que hasta la fecha ha sido para mí siempre un regalo y un consuelo en los momentos más duros de mi vida, en los momentos más difíciles, donde siento que
mi vida va a tomar un vuelco que no quiero, donde siento que mi vida de alguna manera se va a escapar de entre mis manos, mis proyectos, mis anhelos. Siempre ese pasaje ha traído a mi corazón consuelo, paz, y quiero regalártelo hoy. Y está nada más y nada menos que en Isaías capítulo 43. Vamos allá, Isaías capítulo 43. Y es el verso 4 del capítulo 43. Este es un pasaje que, como les menciono, para mí fue un regalo. Para mí es un consuelo en los momentos de mayor aflicción en mi alma. Y dice así: a cambio de ti entregaré hombres, a cambio de tu vida entregaré pueblos, porque te amo y eres ante mis ojos precioso y digno de honra. No temas, porque yo estoy contigo. Cuando yo leí este pasaje por primera vez, fue como un golpe a mi corazón, porque jamás imaginé que pudiera ser importante para alguien y menos para Dios. Así que cuando este pasaje se presenta en mi vida, el Espíritu Santo trae un rema a mi corazón y me dice: eres preciado a mis ojos y te amo. Y es muy significativa esa expresión cuando dice: a cambio de ti entregaré hombres, a cambio de tu vida entregaré pueblos. Va a haber ocasiones en las cuales Dios se valga de las circunstancias que vivimos para afirmar nuestra vida, para consolidar nuestra vida. Y sabe, todo lo que de Dios obtenemos, lo obtenemos como respuesta a su amor. No merecemos nada, amada iglesia. No podemos hacer a Dios deudor. No podemos decir: es que por lo que yo he hecho, por el tiempo que he invertido, por el dinero que he dado, por la forma en la cual me he conducido. No, ninguno de nosotros puede hacer a Dios deudor. En realidad, si recibimos algo de Dios, es solo por su misericordia, es solo por su bondad. Y eso es algo que usted jamás debe de perder de vista. Esta porción que acabamos de leer de Isaías, a mí en lo personal me brinda el consuelo que muchas veces mis circunstancias me quieren quitar. Porque muchos de nosotros ciertamente digerimos la vida de forma diferente. Lo que para alguien puede ser algo grave, para otro puede ser algo que a la mañana siguiente ya ni siquiera lo recuerda. Y sabe, de acuerdo a estas diferencias es que se da también un impacto diferente, tanto a nivel mental como emocional. Sin embargo, creo que si de algo podemos estar seguros, es que en medio de tus pruebas, en medio de tus dificultades, siempre podrás contar con el fiel cuidado de Dios a tu vida. El amor de Dios por ti, escucha, no está limitado, no está comprometido a lo bueno que podamos ser, no está condicionado, porque el verdadero amor no se condiciona. El verdadero amor es incondicional. El verdadero amor se entrega, se da. Pero cuando no existe un amor verdadero, entonces va a depender de lo que ofrezcamos para determinar entonces lo que posiblemente pudiéramos recibir. Pero a diferencia de cómo somos los seres humanos, la Biblia me enseña que aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel para siempre, porque Él no puede negarse a sí mismo. Entonces tal vez usted en este momento está atravesando por un proceso duro, por una dificultad, por una circunstancia que no puede usted por sí mismo resolver. Usted no puede unir el punto A con el punto B en una línea recta. Hay demasiados obstáculos. Hay una maraña de circunstancias que usted no puede cambiar. Pero lo que puede cambiar es la forma en la cual aborda el problema que está enfrentando. Porque muchas veces pensamos que tomando decisiones equivocadas, vamos a mejorar la situación que estamos enfrentando y eso jamás sucederá. Si usted está
tratando de resolver un problema, tomando una decisión equivocada, usted va a hacer más grande ese problema. Y créame que no es la voluntad de Dios para usted. Él quiere bendecirle, Él quiere restaurarle, Él quiere sanarle, Él quiere hacer todas las cosas nuevas en usted. Pero para ello usted necesita dejar que el Espíritu Santo comience a gobernar su mente y su corazón. En la vida vamos a enfrentar momentos de dolor, de angustia, de tristeza, y en muchas ocasiones vamos a sentir que no tenemos la fuerza necesaria, la fuerza suficiente para continuar. Sin embargo, si decidimos confiar en el Señor, es que su palabra y su espíritu nos alentarán a poder continuar. Dios no quiere que simplemente bajes la guardia y renuncies a aquello que en tu corazón has atesorado, aquello que en tu corazón has anhelado. Dios quiere, si bien que vivamos el proceso, pero que no perdamos la esperanza, no perdamos la fe, no perdamos la expectativa. En Filipenses capítulo 4, verso 6, te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente porque me gustó mucho esta forma en la cual esta versión bíblica traduce este pasaje. Dice así: no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. No te preocupes por nada, en cambio, ora por todo. La gente puede escapar a tus palabras, las personas pueden huir de tus consejos, las personas se pueden escabullir de tu presencia, pero no pueden huir de tus oraciones. Entonces, cuando tú estés enfrentando una situación difícil, en lugar de tratar con tu capacidad de resolver las cosas que no has podido resolver y frustrarte y amargarte, preséntalo a Dios en oración. Dile a Dios lo que necesitan. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Te lo leo completo. Filipenses 4:6, Nueva Traducción Viviente, dice: no se preocupen por nada, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Va a haber situaciones que sean difíciles y que en el momento no nos nazca, no nos surja una expresión de gratitud. Ay, gracias Dios porque me robaron el carro. Gracias Dios porque tengo un padecimiento que es crónico degenerativo. Ay, gracias Dios porque me quedé sin trabajo. Gracias Dios porque me siento fatal. Tal vez en este momento no te sientas con ganas de dar gracias por el proceso que estás viviendo, pero te puedo asegurar que si te tomas de la mano de Dios, el Señor cumplirá su propósito en ti y tú podrás entonces disfrutar de esa paz, podrás disfrutar de esa gracia que de Él procede. Y aunque tu circunstancia no cambiara, en algún momento Dios traerá a tu corazón la paz y la estabilidad que necesitas. Es como en la vida de José, odiado de sus hermanos, vendido como esclavo, luego difamado, luego puesto en la cárcel y finalmente traído a memoria. ¿Cuántas cosas tendremos que pasar para que podamos venir a la memoria de alguien a fin de que podamos seguir avanzando en el propósito que hay para nuestra vida? Hay situaciones que pudieran robarnos tiempo, como José en la cárcel, después de haber sido difamado. Le llevó mucho tiempo el poder recuperarse de situaciones que se hablaron de él y que no fueron ciertas. Y todos enfrentamos de repente situaciones que pudieran poner a nuestro avance un freno.
Pero si te tomas de la mano de Dios, Él va a venir a traer una renovación completa a tu vida. Y cuando José es puesto como el segundo del faraón, créame que entendió el porqué de cada una de las circunstancias que enfrentó. Para él eran obstáculos, eran dificultades que en su mente humana ilimitada le estaban poniendo punto final a su existencia, pero que dentro del mosaico de Dios para su vida tenían un propósito. Entonces, el apóstol Pablo tiene mucha razón cuando dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por lo que Él ha hecho. No basta con darle gracias a Dios por las cosas buenas que nos acontecen, también hay que darle gracias por las cosas difíciles, aunque de momento no las comprendamos o no nos surja esa gratitud. Es ahí donde va a prevalecer nuestra convicción y fe de que Él es fiel, de que Él te ama. ¿Fácil? No. Debo decirte que no es fácil poner tus circunstancias adversas en las manos de Dios, pero es ahí donde nosotros debemos atrevernos a descansar en el Señor. La pregunta obligada es si tú en este momento de tu vida te estás atreviendo a descansar en el Señor, a dejarle a Él el resultado que tú no puedes controlar, o estás afligiendo tu corazón. Mire, considere el pasaje y lo volvemos a leer. Filipenses capítulo 4, verso 6 en la Nueva Traducción Viviente. Y dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Amados hermanos, necesitamos tener presente lo que el apóstol Pablo está expresando y atrevernos a descansar en Dios. Para descansar en el Señor hay dos cosas básicas que se requieren, dos cosas fundamentales. Y la primera de ellas es poner las cosas que nos afectan en las manos de Dios. ¿Qué te está doliendo hoy? ¿Qué te está afectando? ¿Qué te está quitando el sueño? ¿Qué te está provocando inestabilidad? ¿Qué está generando en tu vida ese caos que hay dentro de ti? Ponlo en las manos de Dios. ¿Ya te diste cuenta que tú no lo puedes cambiar? ¿Ya te diste cuenta que tú no lo puedes solucionar? Ponlo en las manos de Dios. Segunda cosa, necesitas aprender a agradecer su respuesta, cualquiera que sea. ¿Por qué? Porque Dios tiene pensamientos de bien para tu vida. Él no tiene pensamientos de mal. Y aun cuando la gente en algún momento pudiera llegar a tener pensamientos de mal para contigo, vuelvo a la historia de José, porque sus hermanos querían asesinarlo, sus hermanos sentían mucho rencor hacia él y por eso es que lo vendieron como esclavo. Y va a haber gente que va a tomar decisiones que de alguna manera, de forma intencional o intencional, te lastimen. Pero cuando tú tomas una actitud de gratitud, comienzas a percibir en Dios la libertad que necesitas. Y tenemos que aprender a dar gracias, a tener una actitud de gratitud, porque en ello vamos a poder nosotros tener la paz y la estabilidad que como hijos de Dios necesitamos. El problema de muchos de nosotros, amados hermanos, es que en la práctica a veces llegamos a sentir que mientras más angustia, dolor y tristeza sintamos, más cerca estamos de la solución. ¿Cuántas veces usted ha enfrentado un problema que realmente le duele en el alma, que realmente le duele en el corazón, que usted haría cualquier cosa para solventar dicha circunstancia? Y a veces nos damos cuenta que simplemente la solución no está a nuestro alcance. Porque posiblemente esa solución
requiere de más de lo que nosotros tenemos. Posiblemente esa solución está en manos de alguien más. Posiblemente esa solución simplemente, naturalmente, no la podemos alcanzar, pero hay uno que puede darnos el consuelo y la paz que necesitamos en el proceso. Pero déjeme decirle que no por más que usted se angustie, no por más que usted sufra, no por más que usted exprese la tristeza que hay en usted, eso le acercará a la solución. No hay tal cosa como que mientras más sufra, más cerca estoy de la solución. Tenemos que entender que si queremos solucionar nuestros problemas, tenemos que ser proactivos y buscar proveer una solución. Y cuando esa solución nos demos cuenta que no está a nuestro alcance, buscar a Dios y descansar en Dios. La semana pasada les decía algo que es muy importante y que a veces olvidamos. Y es que jamás la preocupación ha resuelto un solo problema. O dígame usted, si alguna vez la preocupación le ha resuelto un problema, uno solo. No, la preocupación no puede resolver nuestros problemas. Por el contrario, confiar en el Señor nos puede abrir un nuevo camino para que podamos transitar seguros. Pero para poder transitar ese nuevo camino necesitamos primero despojarnos de todo lo que nos está impidiendo poder poner nuestra confianza y esperanza en Dios. Deja que Dios te quebrante, haz a un lado tu orgullo, haz a un lado tu independencia de Dios. Todos en algún momento vamos a enfrentar aflicción, vamos a enfrentar decepciones, tristezas, pruebas. Pero déjame decirte que en medio de todo eso, si tú se lo permites a Dios, Él podrá tomar el control de la situación que estás viviendo. Ay, pastor, pero eso no significará que le estoy dejando de dar importancia a lo que me sucede. No, al contrario, estás involucrando al único que es perfecto y al único que puede darte algo que sobrepasa lo que tú quieres o que tú deseas. A veces desearíamos que Dios respondiera como nosotros queremos, pero cuando tú pones esa situación en las manos de Dios y comienzas a descansar en Él, Dios comienza a obrar. Puede ser que su respuesta sea exactamente lo que le estás pidiendo, exactamente lo que estás deseando, o puede ser que sea muy diferente. Pero lo importante de todo esto es que comencemos a acostumbrarnos a que Dios sea el que tenga el control. Esto es importante. Tienes que aprender a dejar que sea Dios quien tenga el control de tu vida. No siempre el superar un obstáculo, llámese enfermedad, carencia económica, desilusión, decepción, enojo, resentimiento, es fácil. No, muchos vamos a tener que terminar hasta en terapia, porque los problemas de repente surgen y llegan a nuestra vida de repente y generan inestabilidad y muchas veces vacíos muy profundos. Pero lo que sí quiero que entiendas es que aunque no siempre es fácil superar un obstáculo, necesitamos aprender a despojarnos de aquello que consideramos nuestro. Porque a veces incluso hasta consideramos nuestro el dolor, nuestra la aflicción, nuestra la tristeza. Y mira, yo estoy de acuerdo que hay situaciones que de repente llegan a nuestra vida y que se convierten para nosotros en un duelo. Y realmente es algo que nos afecta emocional y espiritualmente porque, como te decía al principio, posiblemente construimos castillos en el aire. Teníamos en ello nuestras ilusiones, nuestras metas, nuestro propósito. Y de repente sucedió que nada era como creíamos.
Entonces, es humano, es lógico que sintamos ese dolor, que sintamos esa tristeza, que sintamos esas olas de inestabilidad, pero créeme que ninguna de estas emociones te ayudará a llegar al objetivo que deseas. Necesitas esconderte con Cristo en Dios y pedirle a Él que Él haga la transformación y que Él resuelva lo que tú no puedes resolver. Necesitamos aprender a confiar en el Señor y a descansar en Él. Tú necesitas aprender a descansar en el Señor. En la Escritura podemos ver la historia de Moisés en el Mar Rojo. Vean nada más qué hermosa imagen. Y déjeme leerle lo que tenemos proyectado aquí en la lámina y dice: cuando te atreves a confiar en el Señor en medio de cada adversidad que pudiera sobrevenirte, debes saber que aunque el proceso de espera sea duro, con el Señor a tu lado podrás atravesar cualquier proceso. Con el Señor a tu lado podrás atravesar cualquier proceso. Hoy decimos, no puedo, pero atrévete a confiar en Dios. Atrévete a esperar en Él. Y Él puede darte la respuesta que tú esperas o puede darte un destino alterno que pudiera ser el propósito que Él tiene para tu vida. Pero el punto aquí es, no permitas que los obstáculos y las circunstancias que de repente llegan a tu vida te destruyan. Aprende a descansar en el Señor, tal como lo decía el apóstol Pedro. Echen sobre de Él todo lo que les preocupa, todo lo que les aflige, todo lo que de alguna manera les duele. Échenselo a Él. Si usted se atreve a confiar en el Señor, usted saldrá victorioso de la circunstancia que hoy le duele, que hoy le lastima, que hoy lo tiene tal vez hasta con un conflicto de fe. Atrévase a confiar en Dios, atrévase a esperar en el Señor. ¿Por qué habremos de buscar una solución que nos va a generar un problema mayor en la mente, en el corazón? Simplemente por no estar dispuestos a esperar en Dios. Si queremos, amados hermanos, que Dios esté con nosotros en nuestros procesos y nos ayude a superar los obstáculos que enfrentamos, es bien importante que nosotros podamos poner en práctica lo que la palabra del Señor nos enseña. Y para esto yo le animo a que abra su Biblia, por favor, allí en Éxodo. Vamos a Éxodo, capítulo 14. Éxodo 14. Y vamos a leer desde el verso 10 en adelante. Y dice la palabra del Señor lo siguiente. Recuerde que en el contexto, la palabra de Dios nos enseña que el pueblo de Israel estaba sufriendo en Egipto y Dios toma la iniciativa de rescatar a su pueblo, lo saca de Egipto y Dios endurece el corazón de Faraón para que Faraón persiga al pueblo de Israel. Porque Dios siempre tiene un propósito incluso para los que te persiguen, para los que te traicionan, para los que te hacen mal. Dios tiene un propósito. La Biblia dice que aún el malvado nació para el día de la desgracia. Y a veces decimos, ¿cómo puede ser que esa persona haya actuado de determinada forma contra mí? No podemos controlar lo que la gente decide hacer con nosotros o hacernos a nosotros, pero sí podemos controlar la forma en la cual sus acciones pueden afectarnos, lastimarnos o destruirnos. Necesitamos hoy venir delante de Dios y confiar. Atrévete a confiar en el Señor. Éxodo capítulo 14, verso 10, en el contexto de lo que te platiqué, dice la Escritura así: el faraón iba acercándose. Cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándole los talones,
sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. El principio de tu éxito no radica en el tamaño de tu fuerza. El principio de tu éxito radica en aquel a quien estás dispuesto a conectarte en medio de tus crisis. El domingo les decía en la predicación que es evidente en nuestra vida, en determinado momento, a aquel a quien nos conectamos. Si nos conectamos al mundo, no va a pasar mucho tiempo en el cual comencemos a manifestar un fruto semejante. Si nos conectamos a Cristo, no va a pasar mucho tiempo en el cual comencemos a manifestar un fruto semejante. ¿Por qué? Porque de aquello a lo cual te conectas, te alimentas. El pueblo de Israel está viendo que los egipcios se están acercando, que el ejército de Faraón les está pisando los talones y ellos comienzan a verse entre la espada y la pared, porque por un lado tienen al ejército de Faraón, pero por el otro lado está el Mar Rojo, están entre la espada y la pared. ¿Y qué es lo primero que hacen? Volver su rostro al Señor. Sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Clamaron al Señor. Si queremos tener éxito, necesitamos conectarnos con el Señor. Continúa la escritura diciendo, entonces le reclamaron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz. Preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubieras sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Los procesos duros llegan y a veces pareciera que preferiríamos continuar sufriendo a experimentar el proceso de transformación de Dios a nuestra vida. Es lo que está pasando con el pueblo de Israel, porque este momento que ellos están viviendo es un momento decisivo en el que Dios los quiere llevar hacia una nueva etapa, hacia un nuevo nivel. Y ellos dicen, yo preferiría estar sufriendo todavía en Egipto. Y Moisés les responde, verso 13, no tengan miedo. ¿Cómo es que no puedo sentir miedo de algo que me está aconteciendo, de algo que me está lastimando, de algo que me está hiriendo? La Biblia nos enseña y nos dice, bien puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. En otras palabras, debes aprender a mirar a Cristo, mantener tu mirada fija en Él. No veas el tamaño de tu problema, ve el tamaño de tu Dios. Cuando tú ves el tamaño de Dios y puedes corroborar que Él es el Altísimo, entonces no hay situación que pueda comparársele. Esto me hace recordar a aquel padre de aquel joven que estaba endemoniado y que le dijo a Jesús, si puedes, ayúdanos. Y Jesús le responde, ¿cómo que si puedo? Para el que cree todo es posible. Y entonces el hombre tuvo que reconocer que no tenía lo suficiente y dijo, Señor, ayúdame en mi poca fe. Cuando tú puedes contemplar el rostro de Dios, su grandeza, su bondad, su santidad, su misericordia, te das cuenta de aquello que a ti te falta. Y es entonces donde, a través de la contemplación de su gracia, eres transformado. La Escritura continúa hablando. Y Moisés les dijo, no les tengan miedo, mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. ¿Sabe? Tenemos que aprender a mantenernos firmes y estables en los principios de la palabra de Dios. Si usted es esa clase de persona que cuando
enfrenta una prueba, una dificultad, en lugar de refugiarse en el Señor, va y se refugia en el mundo porque cree que se lo merece, porque cree que es lo que usted necesita, usted está autodestruyéndose y está dando testimonio de que pues la palabra de Dios en usted no es parte de sus fundamentos más importantes, al menos. Dice la Escritura, verso 15. Pero el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Mire, de esta porción podemos aprender que debemos entender que para poder tener éxito cuando enfrentamos esos procesos duros y poder superar esos obstáculos que de repente surgen, necesitamos confiar en el Señor, sabiendo que en su momento lo que hoy nos atormenta, al final del proceso será como un recuerdo que pasó. Hay situaciones que son difíciles de enfrentar, pero si nos ponemos en las manos de Dios, vamos a poder movernos en la dirección que Él quiere para nosotros. Ahora, Moisés le dice al pueblo de Israel algo muy interesante y les dice: quédense quietos, es el verso 14, porque el Señor presentará batalla por ustedes. Pero esta expresión de quédense quietos no es una invitación a la pasividad. ¿Por qué no haces nada? Es que estoy esperando en el Señor. No es así. No es lo que la Biblia enseña. Estad quietos significa aprender a depender de Dios en cuanto al resultado, mientras que yo hago lo que a mí me corresponde hacer. Entonces, cuando el profeta Moisés les dice quédense quietos, tengan una espera proactiva. Hagan lo que a ustedes les corresponde hacer, mientras que Dios se ocupa del resto. Dice la Escritura, Dios hablando: yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de su ejército y de sus carros y jinetes. Y cuando me haya cubierto de gloria a costa de ellos, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Entonces de esto podemos entender que tenemos que aprender que todo proceso vivido en unidad con el Señor le glorificará. Tal vez para nosotros no sea fácil, tal vez para nosotros no sea cómodo, pero si lo estamos viviendo tomados de su mano, Él habrá de ser glorificado. Vea el verso 19. Entonces el ángel de Dios que marchaba al frente del ejército israelita se dio vuelta y fue a situarse detrás de éste. Lo mismo sucedió con la columna de nube, que dejó su puesto de vanguardia y se desplazó hacia la retaguardia, quedando entre los egipcios y los israelitas. Durante toda la noche la nube fue oscuridad para unos y luz para otros. Así que toda esa noche no se pudieron acercar los unos a los otros. Fíjese, cuando tú confías en el Señor y le entregas a Él tus procesos, te darás cuenta cómo Dios viene a tu vida para protegerte y bendecirte, de tal manera que el proceso no pueda ir en tu vida más allá del plan de Dios para ti. A veces pensamos que si nosotros no hacemos algo, la situación se tornará fatal, pero volvemos al Salmo 136, donde dice que por causa de su amor, Él los libró de Egipto. Por causa de su amor, Él abrió el mar rojo. Por causa de su amor, Él venció a sus enemigos. Y Él nos promete en Isaías capítulo 43, verso 4, por ti daré vidas.
entregaré pueblos, porque a mis ojos eres preciado y digno de honor. No temas. Wow. En medio de tus procesos más difíciles y dolorosos, confía en Dios. Él va a hacer la diferencia en tu vida y Él te va a transformar y va a obrar en ti. Dice la Escritura que Moisés extendió su brazo sobre el mar y toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento del este que lo hizo retroceder, convirtiéndolo en tierra seca. Las aguas del mar se dividieron y los israelitas lo cruzaron sobre tierra seca. El mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. ¿Sabe qué es lo que más me sorprende de esta expresión bíblica? La palabra cuando dice que después de que Moisés extendió su brazo sobre el mar, se fue a dormir. Él hizo lo que tenía que hacer. El resto dependía de Dios. Y es que esta debería ser la clave para enfrentar nuestros obstáculos, nuestras pruebas. Cuando nos sintamos entre la espada y la pared, haz lo que tienes que hacer y descansa en el Señor. Porque hay procesos que no se resolverán de forma inmediata, que requieren de tiempo y que posiblemente nos den el resultado que esperamos, pero que necesitamos aprender a confiar en el Señor. Me encanta que la Escritura dice que durante toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento del este que lo hizo retroceder. Imagínese el cuadro. Las películas nos han enseñado que en cuanto Moisés golpeó con la vara el mar, este instantáneamente se dividió. Pero lo que la Biblia dice es diferente. Porque la Biblia dice que la división del Mar Rojo implicó un proceso de toda una noche. Y a veces tus procesos van a requerir de tiempo. Tiempo que necesitas pasarlo en la presencia de Dios. Tiempo que requieres para estar a sus pies y decirle: Señor, toma el control de mi vida, sana mi corazón, restáurame, obra en medio de este dolor, obra en medio de este duelo, obra en medio de esta desesperación, de esta confusión, de esta enfermedad, de esta crisis, de esta carencia. Podemos decirle al Señor que Él haga su obra en nosotros. Y tal vez el proceso lleve todo un periodo de una noche para nosotros. Pero al final veremos la bondad y el milagro de Dios en nuestra vida. Y es que de eso se trata nuestro caminar con Cristo. No es de obtener lo que nosotros queremos cuando nosotros lo queremos, es de saber que en Él estamos seguros y que lo que Él determine para nosotros, siempre que nosotros hayamos hecho hasta lo último que nos correspondía, será. Es como, esto me hace recordar la historia de David con su primogénito, con Betsabé. Y David lloró, rogó, suplicó, porque era sincero lo que sentía en su corazón. Y cuando las circunstancias se definieron, David no dejó de sentir dolor, pero comenzó a experimentar una nueva etapa del proceso de Dios para su vida. Y al haberlo vivido en el proceso a la manera de Dios, Dios consoló su corazón. ¿No le gustaría a usted que Dios consolara su corazón, que Dios sanara su corazón, que Dios le restaurara? Amados hermanos, Dios tiene planes de bien para nosotros. Y no tenemos por qué, cuando enfrentamos situaciones,
duras, difíciles, echar nuestras perlas a los cerdos, o lo preciado que Dios ha puesto en nosotros, a aquello que no lo va a valorar. Usted y yo necesitamos acercarnos al Señor, confiar en Él y dejar que su Espíritu nos transforme, su Espíritu haga la obra en nosotros. Mire, con este salmo concluimos nuestra plática de esta noche. Y es el Salmo 9, verso 10. Es un salmo muy hermoso. Pero dice la Escritura así: en ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan. ¡Wow! Los seres humanos y Dios somos muy diferentes. Recuerda aquella ocasión en la cual le decía que en la genealogía de Mateo, a Mateo no se le olvida el pecado de David. Y Mateo dice que Salomón es descendiente de David, hijo de la esposa de Urías. Entonces Mateo sutilmente dice: no me olvido de lo que hiciste, David. Pero Dios no es así. Y sabe, Dios no le va a dar la espalda jamás. Dice la Escritura: en ti confían los que conocen tu nombre. Porque aquellos a quienes les ha sido revelado su nombre. Me encanta cuando el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan dice: les he dado a conocer quién eres. Es que de eso se trata, conocer su nombre, entender quién es Él. Y el Señor dice: porque tú, Señor, tienes una cualidad, y esa cualidad es la fidelidad y tu amor. Tú jamás abandonas a los que te buscan. Y eso, amados hermanos, es maravilloso. Qué hermoso sería que todos nosotros pudiéramos vivir en ese nivel de libertad para poder emprender la vida. Pero todos tenemos procesos que vivir. Lo importante es que los vivamos tomados de la mano de Dios. Si usted vive sus procesos tomado de la mano de Dios, déjeme decirle que Él va a darle el fin que usted espera y todavía le bendecirá, todavía lo llevará a más. Dios es bueno. Dios es bueno. Y si usted en este momento está atravesando por un quebranto, por una necesidad, por una carencia, por una situación difícil, deje que Dios tome el control. Haga lo que usted debe de hacer. Y deje que Dios tome el control. Tal vez se siente entre la espada y la pared. Y como el pueblo de Israel, lo único que necesita es reconectarse con Dios. Todo comenzó allí, conectándose con Él. Sí, aún hubieron momentos difíciles cuando le reclamaron a Moisés, sí, aún hubieron momentos de duda, sí, aún hubieron momentos donde se sentían frágiles, pero cuando tú te conectas al Señor comienzas a alimentarte de Él. Y entonces todo cobra sentido al final del proceso. Amén. Aprendamos a ser más dependientes de Dios, sin importar la situación que tengamos que enfrentar. Dependa de Dios. Acérquese a Él. Confíe en Él. Permítale al Espíritu Santo obrar en su vida. ¿Le parece? Vamos a orar y pongamos nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente en las manos de Dios. Él puede sanarnos, Él puede restaurarnos, Él puede darnos el fin que esperamos, pero confiemos en Él. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti. Tú conoces el corazón de cada uno de tus hijos, Dios, y tú sabes la necesidad que cada uno de estos tiene de ti. Te ruego, precioso Dios, en el nombre de Jesús, que sea tu Espíritu Santo obrando en cada corazón. Tú mejor que nadie, Señor, conoces nuestra vida,
y sabes lo que acontece dentro de nosotros. Tú mejor que nadie sabes lo que en torno a nuestra vida sucede y la forma en la cual digerimos lo que acontece. Señor, en el nombre de Jesús, pongo delante de ti nuestros corazones y te suplico que en medio de toda adversidad nos des paz, que cuando estemos entre la espada y la pared, sintamos tu respaldo, tu protección, tu refugio. Sé tú obrando en nosotros, precioso Espíritu Santo. Cumple tu voluntad en nuestra vida y llénanos de ti. Queremos más de ti, anhelamos más de tu Espíritu. Sé tú obrando en nuestra vida. En el poderoso nombre de Jesús te lo ruego. Amén.